Muy buenas, mis estimados colegas. En este quinto video de la serie relacionada con la gestión de reclamaciones en la industria de la construcción, les conversaré sobre las particularidades y peculiaridades que afectan a la industria en cuanto al proceso de monitoreo y control de la gestión de reclamaciones en su segunda parte. Particularmente les hablaré sobre el tema de la cuantificación de las reclamaciones. Una vez que un problema ha sido revisado y justificado internamente dentro de la empresa para que tenga mérito como reclamo potencial, se debe tomar una decisión para determinar si un reclamo es realmente digno de que se siga adelante. Se debe realizar una evaluación adecuada de las posibles consecuencias positivas y negativas para los interesados cuando se presenta una reclamación. El siguiente paso es cuantificar el reclamo potencial en términos de una compensación adicional, una extensión de tiempo de ejecución hasta la finalización del contrato o, en algunos casos, ambos. Las reclamaciones a menudo tienden a crear barreras para la resolución de manera expedita o rápida debido a las diferencias en las perspectivas de impacto de costo y tiempo entre las partes interesadas. Sin embargo, existen formas adecuadas y lógicas para determinar el costo de la actividad adicional, del trabajo adicional o de los daños consecuentes en términos de tiempo y dinero. El proceso se atiende mejor mediante el uso de un enfoque de causa y efecto que identifique específicamente la causa y las circunstancias que lo rodean y su efecto sobre el elemento de trabajo específico y posiblemente sobre otros elementos que se hayan visto afectados indirectamente. Ciertamente o ciertos reclamos pueden tener un efecto sobre otros aspectos del proyecto de la construcción, haciendo que dichos trabajos sean más costosos y además causando interrupciones en la secuencia del trabajo o retrasando las actividades correspondientes. En la medida en que estos efectos indirectos puedan justificarse y cuantificarse, forman parte del impacto total de la reclamación. La declaración de reclamación constituye la base para un análisis y cuantificación de los gastos adicionales. En primer lugar, un componente específico del contrato prescribe elementos del costo que pueden o no pueden reclamarse mediante una revisión exhaustiva del contrato y por la opinión de un asesor legal. Las leyes jurisdiccionales o internacionales con respecto al reembolso también pueden afectar los elementos del reclamo relacionados con el reintegro de los costos. En segundo lugar, los registros de tiempo y costo del proyecto deben analizarse para obtener la documentación objetiva y fundamentada. No se puede dejar de enfatizar el control y la gestión cuidadosa de los documentos del proyecto en caso de una demanda o que una demanda esté destinada a remediarse a través de la vía del sistema judicial. Todos los documentos y registros de las partes interesadas, incluidos los registros de la corporación, pueden ser detectables a través del Tribunal de Justicia. El efecto adicional o la consecuencia sobre el saldo del trabajo por ejecutar del contrato causado por la actividad del reclamo deben tratarse de la misma manera que los datos recopilados para la actividad que se está reclamando. Se debe mantener entonces documentación cuidadosa y explícita para respaldar completamente estos tipos de impactos de actividad en un correspondiente reclamo, incluido el uso del cronograma del proyecto para demostrar el impacto de la reclamación sobre el cronograma. La documentación actualizada supera con creces los documentos creados después de que sucede el hecho de la reclamación. Con el uso cada vez mayor de la nueva tecnología, la capacidad de capturar e indexar datos en tiempo real no solo debería hacer que la
interpretación de la afirmación sea más eficiente, sino que también debería servir para refutar o respaldar más rápidamente los alegatos de la reclamación. La documentación a incluir en una reclamación debe incluir la siguiente información. Medición de cantidades. Las cantidades reales del trabajo reclamado se miden en términos de metros cúbicos de concreto o de tierra, el peso del acero o medidas lineales de tubería y unidades de trabajo eléctrico. Cuando surgen desacuerdos, el acuerdo de la cantidad especificada es uno de los primeros aspectos a revisar. Además de la cuantificación del material, el seguimiento detallado del costo de la actividad puede documentar todas las horas de recursos, bien sea de mano de obra y de equipo, gastadas en el ítem que se está reclamando. Las horas de trabajo reales se pueden cuantificar por el trabajo adicional o por la interrupción de otras actividades. Es importante que esta cuantificación se realice con precisión y se trate como una partida separada en los mecanismos de reportes de costos. Con un seguimiento efectivo de la mano de obra, la cuantificación de las horas de trabajo extra es sencilla y es un método mucho más eficaz y creíble para justificar los costos reales que una descripción o estimación subjetiva posterior a los hechos podríamos hacer. Además, no todo el trabajo adicional se puede cuantificar por unidad o peso de medida, por lo que la dificultad o complejidad del desempeño laboral se documenta mejor mediante un proceso de tiempo y materiales. En segundo lugar, la cuantificación del costo o de costos. La cuantificación de costos cubre el costo de la mano de obra, el material y el equipo involucrado en el trabajo reclamado y puede involucrar una estimación. Los registros de costos, cuando están disponibles, proporcionan la base del costo real. De lo contrario, el costo se calcula utilizando las tarifas vigentes aplicables. Las adiciones por gastos generales y ganancias son comunes y por lo general adecuadas y deben considerarse como parte del cambio de alcance realizado. Los gastos generales de la oficina central es un costo indirecto debido a un retraso del proyecto y es uno de los costos del impacto de la reclamación más difíciles de demostrar y de justificar. Los tribunales de justicia han ido y venido sobre este costo justificable hasta el punto de que muchos compradores intentan denegarlo en las condiciones generales de contratación y especiales del contrato, pero no siempre lo hacen con éxito. A veces el trabajo reclamado tiene un efecto sobre el trabajo de otro proyecto y las operaciones de la oficina central que pueden resultar en costos adicionales. Por lo general, el costo se estima ya que la relación causa-efecto no es muy obvia. A menudo, sin embargo, la justificación de este costo indirecto es difícil de probar a satisfacción de la parte contraria. En algunas situaciones, dado un desempeño laboral cuantificable, se utiliza un enfoque de Measure Mild Cost. En este enfoque, un análisis comparativo de los costos reales y los esfuerzos de trabajo para un trabajo similar no afectado se registran y se utilizan para determinar el impacto en los costos de las actividades laborales interrumpidas e impactadas por la reclamación. Además de los costos directos del proyecto, el propietario también puede verse afectado por la ocupación tardía. El contratista podría verse también afectado por la falta de disponibilidad de recursos o por costos administrativos generales adicionales o extendidos por administrar el proyecto. La mayoría de los contratos incluyen una cláusula de daños liquidados en caso de que el proyecto no se complete dentro de los requisitos del contrato. Aunque es difícil de demostrar y probar, el contratista también puede verse afectado por proyectos que limitan su capacidad de realizar otros proyectos actuales o futuros, y estos daños a veces se reclaman como costos de oportunidad perdida. Por otro lado, tenemos el análisis de cronograma. Hay una serie de técnicas de análisis de programación. Algunos de los programas informáticos disponibles en la actualidad pueden ayudar con este análisis, pero también pueden complicarlo demasiado y crear efectos
ilusorios. El análisis forense de cronogramas es una disciplina técnica claramente separada de la planificación y programación de proyectos. Sus métodos pueden manipularse y su comprensión y prácticas van mucho más allá de las habilidades de un programador de proyectos común. Consideraciones para la metodología del análisis de programación incluyen el tiempo de análisis, ya sea prospectivo o retrospectivo, y si su método básico es observacional, interpretación o evaluación, o sean modelos o simulaciones con diferentes escenarios. Una mayor definición y descripción de estos métodos está más allá del alcance de este video. Pero esta información está disponible en profesiones específicas de la industria que ofrecen guías y prácticas detalladas de análisis de impacto en el tiempo. Los analistas de cronogramas expertos se contratan con mayor frecuencia para realizar este tipo de trabajo. Una de las formas más comunes de evaluar el efecto de los cambios y reclamaciones en el cronograma es comparar el cronograma planificado con el cronograma como construido para respaldar las solicitudes de extensión de tiempo. Otras técnicas de análisis forense del cronograma, algunas de las cuales se conocen comúnmente como técnicas de análisis de impacto en el tiempo, cada una de ellas con sus propias ventajas y desventajas incluyen impacto según lo planeado, o es decir, ¿qué pasaría si? Colapso o colapsado como construido, a veces se llama este análisis excepto para. Y también tenemos el análisis como construido, el análisis del periodo actual, que se denomina el análisis de ventana, el análisis como construido actual detallado, análisis de comparaciones de resumen y fragmento, y según lo planeado frente a lo construido. Dado que las prácticas de gestión de tiempo pueden variar ampliamente, la práctica preferida es respaldar los eventos de la actividad real con una documentación coherente de cronograma mediante un seguimiento y control durante el periodo de ejecución. Por otro lado, tenemos los antecedentes del derecho contractual. Hay ocasiones en que en las que es apropiado buscar asesoramiento legal. La jurisprudencia pertinente también puede proporcionar orientación sobre lo que se puede o no se puede incluir en una demanda y cómo se puede evaluar la demanda en un tribunal de justicia. Igualmente, tenemos la reclamación completamente documentada. Un documento de reclamo completo presenta la cuantificación del impacto de los costos y la solicitud de extensión de tiempo y toda la documentación que respalda dicha reclamación. Por lo general, el contrato describe procedimientos de presentación de reclamaciones. En ciertos contratos gubernamentales es posible que las reclamaciones deban ser certificadas por un alto ejecutivo de la empresa que tenga la autoridad para realizar dicha certificación. En este documento se puede proporcionar un resumen del reclamo junto con los costos específicos que se reclaman. El documento de reclamación puede convertirse también en el documento de trabajo que utiliza la parte contraria para definir su posición de defensa o acceder a costos reclamados. La reclamación incluye todos los costos directos o daños resultantes de la situación reclamada, incluidos los factores de apoyo utilizados en el cálculo del costo y del tiempo. Además, los costos indirectos a menudo se cuantifican de manera similar a los costos directos cuando se justifican por efectos de la reclamación en otros aspectos del proyecto de construcción. Se requieren datos adecuados para respaldar los cálculos de las cantidades, incluidos los registros de tiempo que demuestran o muestran el alcance de la mano de obra involucrada, el uso de equipos y maquinaria, las tasas salariales, las tarifas de los equipos y de la factura de los materiales, que se incluyen en una reclamación completamente documentada. Toda solicitud de prórroga debe describirse en su totalidad y debe presentarse en formato de análisis de cronograma. Bueno, mis queridos colegas, fue un verdadero placer compartir con ustedes este tema del monitoreo de la gestión de reclamos en su segunda parte y espero que lo que les haya compartido y conversado haya sido de su interés y utilidad. Les habló el ingeniero Gerardo Medina.
es ingeniero civil, magíster en administración de empresas, asesor y consultor y docente internacional en temas relacionados con gerencia de proyectos, gerencia de construcción e ingeniería ecológica.